Vamos a esperar a los demás hermanos. Y vamos a leer Isaías 9, del 6 al 9, dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Asimismo les pido que me acompañen a Primera de Reyes. Primera de Reyes 8, 27. Primera de Reyes 8, 27. Con el primer versículo, nosotros no estuvimos el domingo pasado, fuimos a Tepic y andábamos en la iglesia de Tepic. Durante una clase, predicaba un hermano y decía: a veces no sabemos que debemos congregarnos, pero no sabemos la formalidad o el por qué vamos a una iglesia. Nos confundimos si podemos ir por el padre, por la madre, por el hermano, por socializar, por cumplir nada más, por cubrir un vacío, un capricho, a veces hasta por buscar pareja, a veces hasta por nada más ser reconocido, por llevar la contraria, pero no sabemos o no conocemos que vamos por Dios, por Jesús, y eso hace que a veces hagamos una falta de respeto y no tengamos presente qué tan grande puede ser nuestro Dios. Y puse atención a la iglesia ya, que es un poco más grande que aquí, y había hermanos que se andaban contando chistes entre ellos. Cuando pedían un aplauso para Dios, nada más aplaudían una vez, que porque nada más dijeron un aplauso. Juegos así, distrayendo al otro, faltando el respeto, como que si no supieran quién está aquí, por quién venimos, por quién estamos. Hermanos que se paraban de sus sillas, iban al lado del dispensador de agua y ahí habían 2, 4 reunidos platicando. Gente en el celular, obviamente no para la Biblia, viendo videos y cositas así. Y Primera de Reyes 8 nos refiere qué tan grande, qué tan inmenso es Dios. Le voy a pedir a un hermano que lo pueda leer. Bueno, Gaby lo va a pasar. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, que he aquí que los cielos de los cielos no se pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Que si es verdad que Dios habitará en la tierra, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. A lo mejor en nuestra mente carnal no puede percibir la magnitud de lo que es Dios, pero es mucho más que nosotros. Así que desde este momento vamos a intentar mantener toda la reverencia posible hacia Dios y el respeto hacia Dios. Recordemos que cualquier cosa no es sobre el hermano, sino Dios. Vamos a inclinar. ¿Quién trae la palabra? Vamos a orar por el predicador. Gracias, Padre mío, por este día, por esta mañana, por la iglesia, por los hermanos que pudimos asistir. Sé que hay quienes vienen en camino y sé quienes no van a poder asistir. De igual forma te pido que tú les bendigas, les acompañes y les permitas escuchar y llegar, o si no llegan, que les bendigas, les cuides y puedan recibir de tu palabra por medio de la transmisión en internet. Asimismo te pido que bendigas al predicador, a Irán, que va a traer la palabra, que tú le des de tu sabiduría para que tú puedas hablarnos a través de él. Bendice esta iglesia y cada uno de sus integrantes, mi Señor. En tu santo nombre, amén.
Dios les bendiga. Vamos a entrar en la palabra del Señor y recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Entramos en esta nueva serie. ¿Sí se acuerda cuál es? Las promesas. A ver, recuerden a nuestros hermanos que no vinieron. Las preguntas. Por ahí empezaba con P, ¿verdad? ¿Las preguntas de quién? Las preguntas de Dios. Recuerden que es una serie, no es tan larga, pero sí va a ser un poco extensa, ¿no? Porque vamos a abarcar, si Dios lo permite, obviamente las preguntas de Dios, pues, que son las más importantes. Vamos a ver también las preguntas que Jesús hizo en su momento, en su humanidad. Y también vamos a abarcar las preguntas que hace o que el hombre hace respecto a Dios. Porque el hombre hace muchas preguntas, ¿no? De cada tontería a veces, pero las preguntas importantes que tienen que ver con el propósito. Y también vamos a ver, si Dios lo permite, las preguntas que hace el diablo. Porque a veces somos tan fáciles y ligeros en caer en las provocaciones o caer en cosas simplemente porque a veces hacemos lo contrario que Pablo dice, ¿no? Nosotros no ignoramos lo que hace el diablo y a veces nosotros sí ignoramos lo que hace el diablo y por eso muchas veces también pues fallamos, caemos y desobedecemos a Dios, amén. Entonces, la semana pasada vimos la importancia y el cómo Dios manifiesta su carácter, cómo Dios manifiesta una enseñanza, cómo Dios manifiesta nuestra condición a través de las preguntas. Dios no pregunta por mero desconocimiento, ¿sí? Si usted va conmigo ahí al Salmo 139, vamos a leer algunos versículos. Salmo 139, desde el versículo 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahí el salmista habla de Dios conoce todo, no hay nada que se le escape. El más insignificante pensamiento que tú dices, no me importa, Dios lo conoce. Ese pensamiento que tú dejas por ahí, que tú no consideras importante, Dios lo conoce, ¿sí? Aún la intención del corazón, que muchas veces pasa desapercibida, Dios la conoce, ¿no? Porque podemos venir a la iglesia porque me traen, porque me trajeron, porque si no voy me regañan, porque si no voy el pastor luego me está hablando, porque si no luego los hermanos me dicen de cosas, porque si no luego me tachan de pecador. Todos esos pensamientos Dios los conoce, ¿sí? Y Dios conoce también los corazones que dicen: Señor, yo vengo aquí porque quiero aprender de ti, porque quiero celebrarte un culto de adoración, porque quiero tener comunión con mis hermanos, porque quiero servir a mis hermanos. Dios también conoce esas intenciones, ¿sí? Dios no solamente ve lo malo, también ve lo bueno, pero eso bueno que Él ve es lo que Él mismo pone en nosotros, ¿sí? Entonces, vámonos a Génesis, porque iniciando la creación, iniciando toda la perfección, iniciando todo lo que Dios dijo es bueno en gran manera, Dios pues necesita hacer una pregunta, ¿no? Nos encontramos ahí en Génesis 3 y usted puede ver y ya conoce el relato de lo que es la caída del hombre, la desobediencia de Adán, y en específico de Adán, porque es lo que la Biblia enseña. Ciertamente, quien fue tentada primero pues fue Eva, pero quien desobedeció a la palabra de Dios, al designio de Dios, al mandamiento, a la orden de Dios, fue Adán. Porque el mandamiento y la orden de Dios de no comerás de este árbol fue hecha a Adán, porque Eva todavía no estaba. Dios le dio esa enseñanza, esa ordenanza, ese mandato a Adán cuando Eva pues todavía estaba en el pensamiento de Dios, pero todavía no estaba en la creación. Entonces, pues ya conocemos, ¿no? La serpiente viene con Eva, la tienta, le dice, es una de las preguntas del diablo que vamos a ver, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de nada del fruto, que no pueden comer nada. Y bueno, ahí Eva le sigue la corriente. El punto es que el diablo le dice: no, si tú comes de este fruto,
pues Dios sabe que vas a ser como Él. Y es donde apela a una condición del hombre, que ciertamente en Eva pues era perfecta, pero en nosotros es aún mayor la condición del hombre de querer ser como Dios. La condición del hombre de querer ser, pues básicamente alguien súper fuerte, ¿no? Nosotros tendemos a admirar o a soñar o a lo mejor tener un prototipo de un héroe perfecto, sobre todo en las películas, en los cómics, pues se tiende a ver en el protagonista como la imagen de alguien que sobresale, que tiene facultades impresionantes y pues que hasta cierto punto puede llegar a hacer cosas que solo Dios puede hacer, ¿no? Y nos maravillamos de eso, ¿no? De alguien que pudiera volar, de alguien que tuviera super fuerza. Pues bueno, Dios hizo todo perfecto y ciertamente en el hombre hay esa inquietud de querer ser como Dios, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios, con ciertos atributos y con otros atributos que Dios no nos ha comunicado, pero fue hecho a imagen de Dios con la capacidad, pues, en un principio de ser eterno, ¿sí? De no morir. Sin embargo, a causa del pecado, pues entró la muerte, es lo que dice Pablo en Romanos. Bueno, Eva comió del fruto, luego llama a su marido, a Adán, y le dice, mira, está rico, pruébatelo. Y Adán come del fruto. Entonces dice la Biblia que en ese momento se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Acto seguido, entramos a Génesis 3, versículo 8. Y dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? Al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán, ¿no? Eso que ni qué, queda muy claro, ¿no? Dios sabía. Dios no pregunta, repito, solamente para exhibir una información o para que Adán dijera, es que estamos jugando a las escondidas, Señor. No, es para que pues uno reconozca y uno entienda primero pues que Dios está hablando. Y dos, que Dios está ahí. Porque en nuestro pensamiento, y es de todos, no solamente de algunos, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando estamos haciendo algo que no es correcto, nuestra imagen, nuestro pensamiento es Dios no está aquí. O sea, se nos olvida por completo que Dios está ahí. Se nos borra de la mente que Dios está ahí. La pregunta que Dios hace a Adán y Eva básicamente era como un beneficio para ellos. Era un recordatorio, hey, yo aquí sigo. O sea, yo sigo estando aquí. Yo no me he ido. Yo vengo como siempre. La Biblia enseña que Dios tenía comunión con el hombre. Que Dios, pues, se comunicaba, había una relación con el hombre. Cuando el hombre peca, cuando el hombre falla y desobedece deliberadamente ante Dios, Dios sigue viniendo. Porque Dios sigue diciendo, aquí estoy, yo no me he ido. Nosotros a veces que queremos pensar o imaginamos que cuando uno peca, porque ciertamente en la Biblia pasa estos sucesos, ¿no? Hombres pecaron y el Espíritu del Señor se iba de ellos, como Saúl, como Sansón, pero esa es otra cosa distinta. Nosotros, vamos a decirlo, cuando pecamos, no es Dios el que se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de Dios, porque Dios siempre está ahí. Dios siempre está en todo lugar, en todo momento, y aún cuando estamos haciendo cosas malas, Dios está ahí. Dios no deja de estar. La Biblia enseña, si usted puede ver, en los hombres en la genealogía, cuando viene desde Jesús, Moisés, Abraham, etc., llega hasta Abel, pero luego dice de Adán, hijo de Dios. Nosotros, usted puede ubicar en Hebreos 11, en lo que es se les conoce como héroes de la fe, o hombres que tuvieron una gran fe. El primer héroe o la primera persona que menciona como un hombre de fe
¿Quién es? ¿Sí sabe o no sabe? No. Abel. Abel fue el primero que dice que tuvo fe en Dios, ¿sí? Y que su sangre habla por él. Pero no menciona a Adán. ¿Por qué? Porque Adán no tenía la necesidad de creer, porque fue creado directamente por Dios. O sea, tenía esa comunión con Dios. Tenía esa capacidad en un momento de estar, vamos a decirlo así, cara a cara con Dios. ¿Sí? Él conoció mejor que nadie en toda la humanidad, a excepción de Cristo, obviamente, a Dios. Porque ni aún Moisés, que dice, verás mi espalda, esto no es como que vio la espalda de Dios así, sino es una manera de decir que vio la gloria de Dios. Pero aún Moisés, que estuvo en comunión con Dios y que se dice o habla de que estuvo cara a cara con Dios, la comunión de Adán fue mayor que la de Moisés. Era una comunión perfecta. Y aún así el hombre, en este caso Adán, deliberadamente, sin necesidad de, sin tendencia a lo malo, sin tendencia a querer hacer algo malo, sin una naturaleza caída, sin haber conocido el pecado, sin haber probado nada malo, él decide desobedecer. ¿Y qué pasó? Pues el hombre fue el que decidió romper la comunión con Dios. Porque al momento que Dios desciende, dice la Biblia, pues él vuelve a lo que ya había, a la comunión. Es el hombre el que se aparta de Dios. Nosotros como hijos de Dios, cuando desobedecemos, cuando pecamos contra Dios, no es que Dios se aparte de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Cuando sentimos que Dios está lejos, no es que Dios esté lejos, es que yo estoy lejos. Cuando decimos, es que Dios no me escucha, más bien es que yo no lo estoy hablando a Dios. Cuando digo, no, es que Dios no me habla a mí, es que yo no estoy queriendo escuchar su voz. Es tan seguido y tan común que nosotros queremos como que echarle la culpa a Dios de nuestras desgracias, de nuestros problemas, aún de nuestros pecados, ¿no? De nuestra vida, es que Dios no me escucha, es que Dios no sabe, es que Dios no me habla, es que porque... Cuando la realidad es distinta. Yo soy el que no decido acercarme a Dios a hablarle. Yo soy el que decido no escuchar la voz de Dios, porque aun cuando oramos muchas veces hacemos como el fariseo que dice la Biblia que oraba para sí. Oraba para sí mismo. Y cuando estamos en problemas, muchas veces es más que una petición de ayuda, es como una queja. Señor, pero si yo te he servido, ¿por qué a mí? Pero si yo hago esto, ¿por qué no me dejas? Pero si yo, Señor, ayúdame, ¿por qué a él sí y a mí no? Y a veces entramos como el fariseo, orando para nosotros mismos y no para con Dios. Entonces, esta pregunta nos deja ver, y empezamos ya entrando al tema. Una, quien se perdió no fue Dios. Quien estaba perdido no era Adán, no llegó y dijo, Dios, ¿dónde estás? Adán no estaba buscando a Dios en ese momento. En ese momento no corrió a buscar, Dios, ¿dónde estás? Mira, pasó esto. No, quien bajó, quien descendió a buscar fue Dios. ¿Por qué? ¿Quién se perdió? ¿El hombre o Dios? El hombre. Tito 3, versículos de 3 al 7. Pablo le habla a cristianos, ¿sí? Tito era un joven pastor también, discípulo de Pablo, y le habla como cristiano y dice, nosotros, Pablo se incluye, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Deja claro, a ver, es que muchas veces nosotros entramos al cristianismo, entramos en Dios y decimos, mira, es que yo vine porque soy bueno. Mira, es que yo crecí con papás cristianos, entonces por eso Dios me escogió, por eso Dios me salvó. Y creemos que aportamos un poquito a la gracia de Dios. Creemos que dijimos, Señor, yo puse mi vida desde pequeño, me instruyeron y todo eso, entonces yo no era tan malo. Pero Pablo dice aquí, todos, nosotros, éramos en otro tiempo y da esta lista de linduras que éramos, ¿no? O
O sea, no hay nadie que queda exento de la naturaleza y de la capacidad de hacer. Ciertamente, pues no todos podemos decir éramos adúlteros. No todos robamos. No todos mentimos. No todos fraudeamos. No todos dijimos groserías. No todos vivimos desenfrenadamente en lujurias, pasiones, en borracheras. No todos. Pero todos tenemos la capacidad de... Y es lo que constantemente se nos olvida. Todos tenemos la capacidad de hacer todo eso. Tú dirás, pues yo nunca lo he hecho, pero tienes la capacidad de... Yo nunca fumé, pero tienes la capacidad de... Pero yo nunca robé, tienes la capacidad de... Entonces, ciertamente, en un punto, pues puedes decir, yo no lo hice, pero en otro punto, sí lo hiciste. Y ya dice Pablo, por un solo punto que tú hayas fallado en la ley, ya eres deudor. Sigue diciendo, ¿qué pasó en Tito 3? Estamos en Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ese pero es algo que rompe y dice, tú y yo éramos así. Teníamos toda la capacidad de hacer lo malo, pero hubo un pero muy grande. Cuando se manifestó la bondad de Dios, lo bueno de Dios, porque el perdido no era Dios, éramos nosotros. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no por lo bueno que te portaste, no porque fuiste a la iglesia, no porque tus papás te criaron en la disciplina del Señor, que todas esas son cosas buenas, pero no por eso Dios nos salvó. Yo le puedo contar que yo fui a la iglesia desde pequeño, pero no por eso Dios me salvó. ¿Sí? Porque a veces confiamos más en dónde estoy, en lo que he hecho, o incluso en lo que mis papás hicieron. Es que pueden decir, mi abuelito, mi tatarabuelito, soy cristiano de cuarta o quinta generación. No, tú eres cristiano porque Dios te salvó y ya. No te heredaron, nadie te hereda la salvación. Y aquí Pablo ilustra por obras de justicia, dando una referencia a aquellas obras de las cuales habla Isaías, donde dice, todas las obras que tú quieras presentar delante de Dios para justificarte, dice, son trapos de inmundicia. Que conocemos que son estos trapos que las mujeres usaban en su periodo, pero también eran trapos a los cuales hace referencia Isaías, que usaban los leprosos para cubrirse de esta carne putrefacta que se estaba desprendiendo de su cuerpo. Y así como suena asqueroso, así imagínense que Dios diga, ¿yo cómo voy a recibir eso? Que te digan, mira, se me cayó un pedazo de carne aquí, lo anduve amarrado para que no se me cayeran con todos estos jugos ahí asquerosos, te lo regalo. Veo su cara de asco, ahora imagínense la cara de Dios. Cuando nosotros presentamos, mira Señor, es que vine a la iglesia, ten. Mira Dios, es que ahora leí la Biblia, ten. Dice Dios, a ver, aleja todo eso de mí. ¿Por qué? Nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Es decir, porque Él quiso. Por el lavamiento de la regeneración. Esto es, básicamente, porque nos hizo nacer de nuevos. Regeneración es volver a ser hecho. Nos lavó haciéndonos nuevos, haciéndonos unas nuevas personas. Es por eso que encontramos que en el bautismo está la referencia a morir y volver a vivir. Dice en 2 Corintios que nos hizo una nueva creación. Y por la renovación, es decir, que nos renovó la mente, el corazón y todo, ¿en dónde? En el Espíritu Santo. Y dice, el cual, este Espíritu, derramó, y no dice así como que una pizquita, no, derramó abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué hizo esto? También nos dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, nosotros éramos los perdidos. Adán fue el que se perdió. Y Dios viene en misericordia y pregunta, ¿dónde estás? Porque yo no me he ido. Dios viene y dice, yo no me he ido, yo no pequé, yo no fallé, yo no rompí el pacto, yo no rompí el trato, yo no hice nada malo. Por eso yo vengo y pregunto, ¿dónde estás?
¿por qué te escondes? ¿Sí? En esa pregunta Dios estaba mostrando
Adán tuvo que instruir a su esposa, pero al final de cuentas los dos pecaron, como ya vimos que Pablo dice. ¿Por qué Dios pregunta dónde estás tú? En singular. No dice dónde están. Porque muchas veces queremos compartir la carga del pecado. ¿Qué es esto? Yo pequé, sí, pero es que él o ella me hizo hacerlo. Pero es que por esta situación tuve que hacerlo, entonces ya mi pecado es compartido. Y Dios dice, no, tu pecado, tu situación es personal. Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? Y es un singular. Porque la carga del pecado es particular, no se comparte. Si dos van a robar, los dos robaron, pero ciertamente cada uno tiene que dar cuentas delante de Dios. Encontramos este ejemplo con Ananías y Zafira. ¿Y saben quiénes son? Allá en Hechos 4, Hechos 5, encontramos a la primera corrección disciplinaria muy fuerte del Espíritu Santo, que es Dios, contra hermanos de la iglesia. Hermanos de la iglesia. Y miren, yo esto se lo voy a decir como, no como una doctrina, sino como una opinión personal. Sí, claro, siguiendo las escrituras, Pablo dice y enseña que a algunos Dios les baja el switch antes de tiempo, siendo cristianos, ¿okay? Siendo hijos de Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Mejor te apago el switch porque vas a cometer cada tontería, siendo hijos de Dios. Son los que Pablo denomina aquellos que pasan, pero como que de panzanzo, como por fuego. Y yo creo que Ananías y Zafira fue uno de estos. ¿Por qué? Porque la disciplina fue del Espíritu Santo contra ellos. Y el Espíritu Santo habita en las personas de su iglesia. Entonces Ananías y Zafira pues vendieron un terreno, los dos acordaron venderlo en tal precio, pero decirle a la iglesia que fue en otro precio. No tenían necesidad de hacerlo, en fin, lo hicieron. Pedro no los confronta a los dos, va de uno por uno. Primero va con Ananías, dice, vendiste en tanto, y bueno, no me mentiste a mí, le mentiste al Espíritu Santo y cayó muerto. Después va con Zafira. Aunque los dos pecaron, aunque los dos se pusieron de acuerdo, la carga del pecado es particular y es personal. Mi pecado yo no lo comparto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, es mío, o sea, yo lo cometí. Que nos pusimos de acuerdo, sí, pero eso no disminuye la culpa, yo soy culpable. Porque tendemos a excusarnos en, tú hiciste esto, sí, pero él también. ¿Por qué fuiste para allá? Sí, yo fui, pero es que él también. Bueno, Dios ya tratará con él. Ahorita está tratando con nosotros. Porque es muy fácil. ¿Por qué fuiste allá? Es que yo vi al hermanito que hizo esto. ¿Cuál está peor? ¿Por qué hiciste eso o qué hiciste aquello? Es que yo vi que el pastor o el hermano, la hermana, el líder o la líder hizo y dijo eso. Bueno, Dios va a tratar con ellos. Pero Dios está hablando ahora a nosotros. A cada uno de nosotros. Por eso Dios pregunta de forma particular, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Vámonos al versículo 10. Respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muchas veces nuestras respuestas con Dios son muy ligeras, ¿no? Porque, a ver, estas son las consecuencias del pecado. Como que queriendo justificarse el por qué estaba escondido. Adán no le dijo, ¿sabes qué, Señor? Es que te desobedecí y la verdad me dio miedo. No, es que oí tu voz y tuve miedo. Y a ver, ¿por qué antes no tuvo miedo? Tenemos esta imagen muchas veces de este Dios airado, enojado, que no nos deja hacer nada, intolerante. Pero es que Dios apareció de la misma forma. Dios vino de la misma manera con Adán, paseándose entre el huerto, al aire libre. No vino en un torbellino o en truenos y relámpagos, causando un gran desastre, diciendo, ¿quién pecó? No, vino de la misma forma. Yo podría, no sé, ya mi imaginación, ¿no? Y cada uno dirá, me imagino este
silbido apacible que se presentó con Elías. Que vinieron un huracán y ahí no estaba. Un viento impetuoso y ahí no estaba. Un trueno y ahí no estaba. Pero vino un silbido, algo que calmaba. ¿Qué es esto? O sea, Dios no viene con el látigo, Dios viene con amor. Nosotros somos los que dañamos la imagen de Dios. Porque así como Jesús vino en medio de la tormenta con sus apóstoles, con sus discípulos, ¿ellos qué vieron? La ayuda, el rescate. ¿Qué fue lo que vieron? Cuando estaban en la barca en medio de la tormenta y Jesús viene caminando en el agua, ¿qué fue lo que los discípulos vieron? Un fantasma. ¿Por qué? O sea, porque realmente cuando hay una comunión con Dios y Dios se acerca aún para ayudarme, para amarme, para salvarme, para rescatarme, yo lo que veo es juicio. ¿Por qué? ¿Por Dios? No, por mi condición. Por mi condición. Por eso Adán, ¿qué fue lo que dijo? Tuve miedo. El hombre al caer en pecado, al haber caído y transcurrido en pecado, pues ahora sí que perdió su capacidad de querer algo por Dios. Porque el pecado por sí solo trae una separación inmediata de Dios. Entonces, por eso el hombre de forma natural es incapaz de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Es Dios quien se acerca y ciertamente nosotros tenemos que dar una respuesta, pero quien se acerca primero es Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre ¿sus qué? O sea, el que los esconde, el que los tapa, el que dice aquí no pasó nada, que al cabo nadie me vio. ¿Qué pasa con ese? No prosperará, o sea, no le va a ir bien. Pero hace una respuesta contraria. Más, ¿qué? Más el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? ¿Sobre quién cae la responsabilidad de confesar y apartarse? Mía. ¿Por qué? Porque Dios no pecó, Dios no hizo nada malo. Dios no se apartó de mí, yo me aparté de Él. Dios no se alejó de mí, yo me alejé de Él. Y no es solamente decir, pues hice esto, pues ya perdóname, ¿no? No. Es confiesa y apártate. Es decir, de lo que estás haciendo, de lo que hiciste, no lo vuelvas a hacer. Ahí es cuando alcanzas misericordia. No en decir, no pasó nada, como que Dios sí me perdonó, debo de estar su chiqueado. Y no. No importa lo mucho que corramos, lo mucho que huyamos, el pecado y sus consecuencias siempre, siempre, siempre nos van a alcanzar. A algunos los alcanzan ya en su vejez, pero los alcanza. A otros los alcanza más tempranito, pero los alcanza. El pecado tarde o temprano pasa factura, porque ya vimos, es un veneno, no es algo agradable. Al principio sí, se saborea y todo es deseable, pero una vez consumado es muerte. Todo esto trajo para Adán miedo, culpa, separación. Porque ¿qué le dices? O sea, Señor, tú y yo éramos, amigos, ¿no? Teníamos comunión, pero ahora como yo fallé, ahora ya me das miedo. Ve cómo nuestra percepción de Dios cambia, siendo el mismo Dios, apareciendo de la misma manera. Dios no hizo nada diferente. Tal cual había venido siempre, llegó igual, pero ahora la percepción de Adán fue distinta. ¿Por qué? Porque había desobedecido al mandato de Dios. Repito, esto lo que nos deja ver es nuestra propia condición.
La pregunta de Dios a Adán, ¿dónde estás?, le hizo ver, ahora estás lejos de mí. Ya no estás aquí, yo vengo igual, tú ya no estás. En el Salmo 32, del 1 al 5, David, en un momento de pecado, de transgresión, no algo bonito, básicamente, ¿qué hizo? Adulteró con la esposa de uno de sus mejores amigos. No suficiente con eso, mandó a matar a su mejor amigo, a uno de sus mejores amigos, a uno de sus valientes, y se quedó con la esposa. Y dijo, aquí no pasó nada. ¿Qué? Encubrió su pecado. Dice, todo bien, nadie me cachó. Ahora hasta di una buena imagen como rey porque me quedé con la esposa, o la viuda de uno de mis mejores amigos. O sea, me quedé con su viuda, yo la acepté, yo la recibí, ¿no? Hasta soy un rey benevolente. Dice, no, sí, me salió todo bien bonito. Pero vea, antes de ser confrontado por Dios, Salmos 32, del 1 al 5 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, son felices aquellos que, habiendo pecado, confiesan delante de Dios y Dios los perdona. Y dice David, mientras callé, mientras no abrí mi boca, mientras no confesé, mientras no dije nada, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿La mano de quién? De Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice al final, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David nos está demostrando ahí, jugar con el pecado no es cualquier cosa. Te va corroyendo. Si eres hijo de Dios. David era un siervo de Dios y el pecado lo estaba consumiendo. Más aún nosotros que tenemos al Espíritu Santo que nos está dice y dice y dice, hey, pecaste, arrepiéntete, hey, pecaste, arrepiéntete, hey, pecaste, arrepiéntete. Y si no hacemos caso, nos va a pasar como los fariseos que mataron a Esteban, a los cuales Esteban les dice, duros, incircuncisos de corazón, porque resisten a la voz del Espíritu Santo. Por eso les digo, ¿quién es más pecador? ¿Quién es más malo? Si pudiéramos poner una tablita. El ignorante que no quiere nada con Dios, porque pues es incapaz de acercarse a Dios, o aquel que con conocimiento, con la gracia, con el regalo, con la divinidad dentro de él, aún así dice, yo peco porque quiero. ¿Quién es más culpable? Por eso el hecho de estar aquí no nos hace mejor que otros, nos hace al contrario más dependientes de Dios, porque si no fuera por Dios no estaría aquí. Si no fuera por Dios, no seguiríamos aquí. Y muchas veces Dios se va a acercar a nosotros cuando estemos escondidos. El pecado lo que trae, sí o sí, es división. El pecado, lo primero que viene a hacer, tal cual, es separar. Porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Muerte en ambos sentidos, muerte espiritual, muerte carnal, pero muerte también en el aspecto de que la palabra significa separación. Entonces, por ley, el pecado trae división. Así que, te pregunto, si en tu matrimonio hay problemas, ¿dónde estás tú? No dónde está tu esposo o tu esposa. Si en tu matrimonio hay división, ¿dónde estás tú? Si en tu familia, padres con hijos, hay división, ¿dónde estás tú? No dónde están tus hijos, no dónde estás tú como tus papás, ¿dónde estoy yo? Comúnmente decimos,
En la iglesia no me entienden, en la iglesia no me hablan, en la iglesia no me aman, en la iglesia hay esto. Bueno, ¿dónde estás tú? En la iglesia nadie sirve, en la iglesia no me saludan, en la iglesia no hacen esto, no hacen lo otro. Bueno, ¿dónde estás tú? El pastor me dijo esto, me dijo aquello, el pastor se hace esto, hace aquello, los hijos del pastor hacen esto, lo otro. Bueno, ¿dónde estás tú? Porque es muy fácil, como hemos dicho, echarle la culpa a otro, ver los errores del otro. Pero los míos, ahí sí, ay no, Señor, la mujer que tú me diste, el hijo que tú me diste, el esposo que tú me diste, el pastor que tú me diste, la iglesia que tú me diste. Cuando Dios habla, ¿dónde estás tú? Te invito a que cierres tus ojos tantito. Y meditemos, ¿no? Hay problemas, hay situaciones. ¿Qué está pasando? Tengo problemas en el trabajo, tengo problemas, situaciones en la iglesia. Me siento como que la iglesia no me ama, me siento como que mi familia no me ama, me siento como que mi esposo, mi esposa no me ama. Pongámonos a pensar, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Porque Dios nos habla a cada uno. Dios nos habla a nosotros de forma personal. Dios le va a hablar a tu hijo, Dios le va a hablar a tu esposo, Dios le va a hablar a tu esposa, al hermanito, a la hermanita, pero en ese momento Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y nos pregunta, ¿dónde estás tú? Es muy fácil echar la bolita, es muy fácil decir, Señor, es que a mí me hicieron aquello, es que no me entienden, pero es tan difícil decir, Señor, aquí estoy. Y yo te invito esta mañana a que le digas al Señor, aquí estoy, Señor. Sí anduve perdido, sí hice esto, sí hice aquello, pero aquí estoy, Señor. Estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy.
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, solo para ti, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, a hacer esa ofrenda de amor, porque nos queremos entregar por ese amor que tú has puesto en nosotros, Señor. Por eso te amamos, porque tú nos amaste primero, Padre. Queremos hacer esa ofrenda que suba como olor grato en tu presencia, Padre. Amén.